Hola, hola a todos los que se han ido conectando. Recuerden que ahorita vamos a empezar con el live. Vamos a dar como unos 5 o 6 minuticos a que las personas se puedan conectar para que empecemos a hablar de la prevención del suicidio. Veo buenas tardes, Doc. Hola, buenas tardes. Súper, súper que se estén conectando. Pueden ir pasando porfa este live para que más personas se conecten y así todos podamos conocer un poquito más del suicidio y cómo lo vamos a prevenir. Voy a aprovechar que aún no hemos iniciado para pedirle a todas las personas que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos empiecen a seguir. Recuerden que aparecemos en Instagram como CTR Reencontrarse, en Facebook aparecemos también como CTR Reencontrarse y en Twitter también. En nuestro canal de YouTube hemos estado subiendo videos institucionales, recorridos institucionales para que por favor nos sigan y nos conozcan un poco mejor. Ya hay 20 personas conectadas. Les recuerdo mi nombre para los que no me conocen. Mi nombre es Daniela Isaac, yo soy médica psiquiatra y la subdirectora científica de Reencontrarse. Bienvenidos a todos a nuestro live. Recuerden que hacemos estas charlas psicoeducativas abiertas a la comunidad el último jueves de cada mes. Entonces, si esta va a ser su primera charla, los invitamos que a partir de ahora activen las notificaciones de nuestro Instagram para que nos puedan seguir y les avisemos cuando tengamos estas charlas, que además son muy importantes porque en la medida en que conocemos de las enfermedades mentales, podemos prevenirlas y cada vez ayudar a más personas que están viviendo momentos difíciles. También estamos en Facebook, por si hay alguien que está en Instagram y no, que mi mamá no tiene Instagram, que nos sigan en Facebook. Esta misma charla la estamos transmitiendo ahorita por un Facebook Live, entonces no hay excusa para no conectarse. En Facebook también aparecemos como CTR Reencontrarse. Ahí, aunque van poquitos en Facebook, ahí se van conectando. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre prevención del suicidio. Es un tema bastante complejo, que a veces no nos gusta hablar mucho de la muerte ni del suicidio, pero recordemos que
En la medida que hablamos del suicidio, que hablamos de la muerte, ayudamos a prevenir la aparición de los desenlaces fatales de las enfermedades mentales y pues del suicidio en general. Entonces, por eso es muy importante que muchas personas se puedan conectar a esta charla y puedan aprender un poquito de lo que desafortunadamente hemos vivido a raíz de la pandemia y que puedan empezar a poner su granito de arena, porque todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio, para trabajar en pro de la salud mental. Les quiero recordar que el Centro Terapéutico Reencontrarse contamos no solo con los servicios de psiquiatría, sino también de psicología, terapia ocupacional, neuropsicología. Tenemos consulta de psiquiatría especializada en adicciones, en trastornos de la conducta alimentaria, psiquiatría infantil. Entonces, por favor, si no sabían de nosotros, en nuestra página web podrán encontrar todos los servicios con los que contamos y además con todos los clientes, si tienen alguna aseguradora o alguna EPS, pues pueden acceder también a nuestros servicios. En nuestra página web están publicados, entonces por favor los pueden consultar ahí. Bueno, ya son las 3:07. Vamos, yo creo que a empezar, si les parece. Ya tenemos 26 personas conectadas, esperamos que puedan seguir conectándose más personas. Entonces, recuerden que la idea es que pregunten, que sean interactivos y que cualquier duda no esperen hasta el final para hacer la pregunta. Si me quieren interrumpir de algo de lo que esté hablando, porfa, de una lo preguntan. Yo voy a tratar de estar pendiente de las notificaciones acá en el chat, y si no, pues a mí me lo van a pasar las preguntas si es que se corrió muy rápido y no lo alcancé a ver. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la prevención del suicidio. Quiero empezar con una frase que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho, y es que el suicidio es un problema de salud pública importante, pero que a menudo ha sido descuidado, rodeado de mucho estigma, mitos, tabúes, y cada caso de suicidio es una tragedia que no solo afecta pues a la persona y a su entorno familiar, sino también a la comunidad en general. Para nadie es un secreto que cuando alguien en la sociedad se suicida, las personas que viven cerca o que han tenido algún contacto con esa persona se mueven, les da mucho temor que esto pueda volver a pasar. Entonces es una situación que afecta gravemente la salud mental de todos los que rodeamos a la persona que se suicida. Voy a empezar porque, como la Organización Panamericana de la Salud decía, el suicidio está lleno de mitos. Y me gustaría empezar con 6 mitos, que son los 6 mitos más frecuentes en suicidio. Y seguramente se les va a hacer familiar cuando los escuchen, pero la idea es que aquí aclaremos qué es cierto, qué es falso. Y voy a empezar con el primero, y es que hay un mito que dice que quien habla de suicidio no tiene la intención de cometerlo. No sé si les ha pasado, pero hay gente que dice, no, el que se va a suicidar se suicida sin avisar tanto. Resulta que este es el mito más frecuente frente al suicidio, y la verdad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo una ayuda o un apoyo, y un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad y depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. De ahí la importancia que, si alguien comenta el suicidio, no ignoremos esta como búsqueda de apoyo, y por decir de cierta manera, no estigmatizarlo, que porque no, como ya lo dijo, no lo va a hacer. No, ese puede ser una pedida de ayuda, y es un mito creer que porque lo está diciendo no va a pasar. Otro mito muy frecuente, y que además hace mucho daño, es que la mayoría de los suicidios suceden de manera repentina, sin advertencia previa. Esto es falso, porque la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de alarma o unos signos de advertencia verbal o comportamental, y que desde luego puede haber algunos que
hombre, se suicidan sin haber advertido previamente, pero es muy importante conocer signos de alarma y por eso esta charla es extremadamente importante, porque aquí les voy a contar un poco de qué se tratan estos signos de alarma para que si se llegan a presentar ustedes los puedan identificar y poder apoyar a la persona que está pasando por esta situación. Otro mito muy frecuente es que el que se suicida está decidido a morir y que no se puede hacer nada, porque si ya se va a suicidar, pues ya tomó la decisión y no hay nada que hacer. Resulta que eso no es así. Por el contrario, las personas con ideación suicida suelen estar ambivalentes acerca de la vida o la muerte, y la palabra ambivalencia quiere decir confusión, y alguien puede actuar de manera impulsiva, de pronto bebiéndose un plaguicida, por ejemplo, y morir días después, y aunque esa persona hubiera en algún momento querido seguir viviendo, fallece. Por eso es que es tan importante el acceso a apoyo emocional en el momento propicio para poder prevenir el suicidio, ¿sí? Porque hay mucha confusión. La persona que está contemplando el suicidio quizás no lo está haciendo como por en realidad querer morirse, sino como alejarse del dolor que puede estar sintiendo, como una ruta de escape frente a todo ese sufrimiento. Y no podemos decir que porque ya pensó en el suicidio entonces ya no va a haber nada que hacer. Muy por el contrario, es ahí donde se requiere el apoyo emocional. Bueno, voy a seguir con otro mito que es muy frecuente. Recuerden que si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario de estos mitos de los que estoy hablando, que además son muy comunes en la sociedad en general, porfa, no duden en escribirlo ahí y yo voy a estar muy pendiente. El otro mito que quiero hablar es quien haya sido suicida o que haya cometido una conducta suicida alguna vez nunca va a dejar de serlo o va a estar reintentando e intentando toda la vida. Pues imagínense que la mayoría de personas que cometen una conducta suicida y no lleva a cabalidad el suicidio, si por ejemplo recibe la ayuda indicada, inicia un proceso terapéutico, probablemente eso haya sido un momento único en su vida y temporal, como es la mayoría de los casos, y puede seguir viviendo una vida normal y larga sin volver a repetir un evento de estos. Hombre, que hay algunos casos que la ideación suicida se vuelve reiterativa, persistente y frente a algunas situaciones adversas reaparece, sí es cierto, pero no en todos los casos es de esta manera. El siguiente mito que quiero hablar es que solo las personas con trastornos mentales se suicidan. La gente cree que el suicidio es un indicador de enfermedad mental y resulta que no es así. El comportamiento suicida indica que hay una infelicidad, un descontento, un desagrado, pero no necesariamente quiere decir que hay un trastorno mental. Muchas personas creen que son casi sinónimos o que no puede haber suicidio sin enfermedad mental, o por el contrario, todos los enfermos mentales tienen riesgo de suicidio, y esto no es cierto. Por lo general hay personas o muchas personas que viven con trastornos mentales, no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Eso es importante tenerlo claro, porque así evitamos estar estigmatizando, rechazando y criticando a las personas por una u otra condición. Otro mito bastante frecuente es que hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Oigan, es súper frecuente que en la consulta el acompañante diga: uy, doctora, no le pregunte de suicidio porque es que le va a dar ideas para suicidarse, no hablemos de eso, por favor no le vaya a recordar la idea suicida, porque eso quiere decir que usted le va a recordar eso y va a pasar más rápidamente, pero resulta que eso no es así. El estigma generalizado alrededor del suicidio hace que la mayoría de personas tengan miedo a hablar del suicidio. Cuando uno habla del suicidio y fomenta que se pueda hablar abiertamente de la muerte, la persona
que está teniendo la idea suicida se empieza a sentir tranquila porque sabe o tiene en cuenta que hay alguien o por lo menos se empieza a dar cuenta que a alguien le importa, que no está solo en esto y que además una persona que está padeciendo de esto puede ser que solo esté viendo un túnel sin salida, y cuando alguien lo escucha, le abre la ventana de posibilidades, empieza a ver otras opciones y que el suicidio no es la única salida. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a hablar de suicidio y que no nos dé miedo, ¿sí? O sea, no está mal hablar de ello. Y es por esto que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho, hay una pregunta, voy a leerla, dice, ¿cómo ayudar a las personas que tienen estas ideas? Lo hace la pregunta Saray Fajardo Chow. Claro que sí, Saray, ya te vamos a contestar esa pregunta. Si quieren, me permiten cuando llegue a ese punto, porque vamos a ahondar mucho en qué hacer con una persona que está teniendo estas ideas y cómo la familia, el entorno, profesores, y no solo es exclusivo del personal de salud, sino que la familia tiene mucho que hacer. Ya lo voy a contestar, pero como por adelantarme un poquitico, y es lo primero es tener una escucha empática con la persona que está teniendo ideación suicida, ¿sí? No es sano presionar a las personas para que cuenten todo y que han pensado y a cada rato estarles como presionando para que nos den la información que queramos, sino hacerles saber, con el simple hecho de que la familia le haga saber a la persona que está teniendo ideas suicidas que estamos ahí, que lo vamos a escuchar cuando esté preparado para hablar, que sepa que cuenta con una familia que lo quiere, que está muy pendiente de él o ella, va a ser clave para que la persona que está contemplando el suicidio como una salida pueda abrirse y además tener la confianza de que alguien está dispuesto a recibir sus ansiedades. Pero ahorita les voy a dar un poco más de información de lo que se puede hacer. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que podemos trabajar todos juntos para prevenir el suicidio, y les quiero dar como unas cifras que además las hago no en ánimo de alarmarlos, sino de concientizarlos sobre la importancia de por qué hacer este live, y que entre más personas lo escuchen, pues más podemos hacer para disminuir el impacto de este desenlace fatal. Y es que cada año, esto es información de junio de este año, en donde dice que cada año se están suicidando cerca de 700,000 personas. Eso da más o menos como cada 45 segundos alguien se está suicidando en el mundo. Esto es una cifra bastante alarmante y preocupante, porque por cada persona que se suicida hay muchas otras que lo están intentando. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años, y esto nos debería preocupar porque en realidad en personas muy jóvenes tener este motivo de muerte es bastante desafortunado, porque además es un motivo prevenible. Y no menos importante, y es que en los países de bajos ingresos como Colombia, el 77% del total de los suicidios en el mundo se producen en países como el nuestro. ¿Y por qué decidimos hablar de esto en esta época? Y es que, como ustedes saben, el COVID aumentó la angustia, el aumento de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Yo creo que nunca antes habíamos estado todos juntos por tanto tiempo en una misma casa. Miércoles, problemas para compartir el baño, la sala, el televisor, ¿sí? Eso generó muchos conflictos intrafamiliares, y eso hizo que el estrés aumentara, no solo por estas disfuncionalidades al interior del hogar, sino por el miedo al contagio, el miedo también a la pérdida de trabajo, a problemas económicos que sabemos que se han presentado en esta época de pandemia, y además el aumento del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas,
que sabemos que durante el confinamiento se aumentó, no solo porque pues, no había muchas cosas que hacer por todos los encerramientos que hubo, sino porque, hombre, se dispararon las enfermedades mentales, y recordemos que el alcoholismo y los trastornos de consumo de sustancias psicoactivas también hacen parte de las enfermedades mentales. Un dato clave que creo que si se van con estos datos de este live, habremos aportado nuestro granito de arena a esta situación tan compleja, y es que, oigan, en algunas ocasiones las personas o los problemas más bien puedan hacer creer que la vida no tiene sentido, ¿sí? O que no vale la pena vivirla. Hay problemas fuertes que nos hemos visto enfrentados, no solo en la vida en general, sino en esta época de confinamiento tan dura y de pandemia, y ahora prontamente en pospandemia. Y es que una persona se puede sentir aislada, humillada, en ocasiones puede ver que no hay salida y sentirse como enfrascado en un túnel que no le ve otra opción, pero además que el de haber tenido un conflicto de pareja o rupturas amorosas, que para nadie es un secreto que también se volvieron mucho más frecuentes, hizo que la persona pensara que de pronto no hay otra solución o que no voy a volver a ser feliz. Ojo con esto, porque no es así, ¿sí? Y la idea es que en esta charla podamos aclarar situaciones que, aunque han sido duras, tienen otras alternativas. Entonces, lo primero es que hablar lo que se está sintiendo es el primer paso para encontrar la solución a los problemas, y nos va a hacer sentir mejor. Ahorita alguien preguntaba, ¿cómo hago para ayudar a una persona que está teniendo ideación suicida? Lo primero es invitarla a hablar, ¿sí? Ya sabemos que hablar alivia, ¿sí? Cuando uno pone en palabras lo que está sintiendo, empieza a tener tranquilidad, porque pudo sacar algo que lo tenía demasiado abrumado en la cabeza, y poder compartir con otro hace que la persona no se sienta sola, y más, o mejor dicho, mejor aún, si esa otra persona que está dispuesta a escuchar no va a criticar, no va a estigmatizar, no va a rechazar. Entonces, muy importante que la persona que está teniendo un familiar, un amigo, un ser querido que está teniendo ideación suicida, le ofrezca un hombro para llorar, ¿sí? Una escucha activa. Y cuando hablo de escucha activa, incluye una escucha empática, y la empatía incluye poderse poner en el zapato de la persona que está sufriendo. Existen diferentes fuentes de ayuda, ¿sí? No solo estamos los profesionales de la salud mental para apoyarlos, sino los familiares cercanos, amigos, profesores, líderes espirituales. Oigan, muchas personas consultan primero a su líder espiritual antes de venir a los médicos, venir al psiquiatra, ir al psicólogo, ¿sí? O sea, poder ir a un líder espiritual o ir al consejero escolar, a docentes, orientadores. Es más, los centros de escucha, que aprovecho aquí para decirles que Barranquilla es la única ciudad en el país que tiene centros de escucha. La Secretaría de Salud ha dispuesto de 7 centros de escucha distribuidos en las 5 localidades de la ciudad, para poder escuchar de manera empática, y me perdonan la redundancia, pero para eso está diseñado un centro de escucha, y es ese primer sitio en donde la persona puede ir a ser escuchado, ¿sí? A poder hablar, a donde va a tener confidencialidad, porque recuerden que aquí hay profesionales de psicología, de trabajo social, que están dispuestos a escucharlos, libres de prejuicio, de crítica. Y además les quiero recordar que estamos en los espacios, porque la idea de un centro de escucha no es montar una clínica afuera, sino, hombre, acogernos a los espacios en donde la comunidad normalmente va. Entonces, ¿dónde están estos centros de escucha? En centros comerciales, en parques, en estadios.
Entonces, recuerden que estos son espacios en donde, además, recuerden que Barranquilla los tiene y pueden hacer uso de ellos. La alcaldía los ha dispuesto para ustedes de forma gratuita. Entonces, recuerden que esta es otra fuente de ayuda y no solo la EPS a la que tienen acceso, sino que están estos centros de escucha dispuestos para ustedes. En la mayoría de los casos, y esto me gustaría aclararlo, es que quienes piensan en el suicidio no se quieren matar. Muchas personas, y esto está descrito, no lo digo yo, sino lo dicen las organizaciones científicas, las sociedades científicas, y la Organización Mundial de la Salud, lo que ha encontrado es que cuando una persona tiene ideación suicida, lo que quiere es alejar el dolor, ¿sí? Y la opción que encuentra para alejar el dolor, desafortunadamente, es el suicidio, ¿sí? Muchos lo que han dicho es que ven el suicidio como un escape para no sentir lo duro que están viviendo, sin querer decir que se quieren matar. Y eso es importante diferenciarlo porque, hombre, esto es fuerte, ¿sí? O sea, cuando alguien quiere alejar el dolor que está sintiendo, lo que necesita es una alternativa que le permita ver más allá del túnel sin salida en el que se encuentra. Aquí me pasan una pregunta porque de pronto ya está muy arriba y no la alcancé a ver, y dice: hola doctora, quisiera saber su opinión acerca de por qué hoy en día vemos más casos de suicidios en niños de 10 años o menos, siendo estos una población donde antes no se evidenciaba tales casos. Esta pregunta la hace Gisela Obregón. Mira, Gisela, en realidad el suicidio se ha visto cada vez más en personas de todas las edades, ¿sí? Es una sorpresa que cada vez más veamos niños, adolescentes, adultos jóvenes enfrentados a situaciones tan duras como un intento de suicidio. Y es que la pandemia, el confinamiento, los cambios de esta nueva normalidad nos han puesto presiones, ¿sí? o nos han involucrado en tanto estrés que, como les mencionaba ahorita, la persona, hombre, a veces no sabe qué hacer y quizás no habíamos aprovechado o no valorábamos lo que era la normalidad antes del COVID, y a raíz de todo lo que nos ha tocado vivir, yo creo que las personas jamás, quizás, o por lo menos yo no tenía en mi mente que en algún momento no me iba a poder ver por más de un año con mis amigos, y esta falta de contacto con las personas, el aislamiento, problemas económicos, problemas de socialización, hace que cada vez veamos en edades más tempranas personas con ideación suicida que, como les mencionaba ahorita, lo que están buscando es una alternativa para dejar de sufrir. Es muy doloroso, pero las personas a veces que sufren de depresión se ven enfrentados a comentarios de familiares de pon de tu parte, tú puedes salir solo de esto, y resulta que la gente lo que hace es confundir la tristeza con depresión. Me gustaría precisar, porque sé que muchas de las personas que están acá pueden haber tenido dudas frente a si depresión, porque además la gente del común dice amanecí deprimido, y resulta que lo que hizo fue que amaneció triste. Y por eso quiero aclarar que una cosa es la depresión y otra es la tristeza, porque la tristeza, ahí pregunta alguien ¿cómo se le diferencia entre tristeza o depresión? Excelente pregunta. La tristeza es un estado de ánimo normal que tiene un detonante claro, ¿sí? De pronto una pérdida económica, la muerte de un ser querido, ¿sí? Eso es tristeza, ¿sí? El estado de ánimo triste es normal, hace parte de las emociones básicas que todo ser humano puede presentar en algún momento de su vida. Cuando hablamos de depresión, la depresión ya es una enfermedad, es más, ha sido descrita como una enfermedad sistémica, inflamatoria, que
sé que muchos quieren saber cómo hacer para diferenciarla les voy a dar algunos tips de cómo diferenciarla y es que si ha tenido más de 15 días de ánimo triste todos los días, la mayor parte del día, ganas de llorar frecuente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, pérdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste y ahorita no lo estás disfrutando, por ejemplo, siempre te ha gustado leer y ahora no puedes leer porque no te puedes concentrar, porque no lo estás disfrutando, probablemente estás frente a una depresión. La depresión también se manifiesta con alteraciones en el patrón del sueño, ¿sí? Hay personas que no pueden dormir, hay otras que duermen demasiado y ambos extremos hacen parte de los síntomas de la depresión. También hay alteraciones en el apetito, ¿sí? Exceso de hambre o, por el contrario, falta de hambre. Y si tú estás teniendo estos síntomas, por favor, no dudes en consultar a un profesional del área de la salud y familiares. Si ustedes tienen a una persona que está teniendo estos síntomas, por favor, dejemos de decir, pon de tu parte, vamos a comer un helado, ¿sí? La solución no está en esto, ¿sí? La solución está en que lo podamos escuchar de manera activa. Una persona que está teniendo estos síntomas no se quiere sentir así. Esto es como decirle a un hipertenso, pon de tu parte para bajar la presión. Esto a veces nos parece como inaudito que alguien sea capaz de decirle eso a un hipertenso, pero fíjense que por el contrario a una persona con depresión nos parece normal decirle pon de tu parte para que bajes, para que te dejes de sentir deprimido. Entonces, ojo con esto porque ahí en esos comentarios está el prejuicio, está el estigma, está el rechazo, está la crítica. Bueno, continuando con cositas que les quería contar, una vez he contestado estas preguntas, me gustaría que los que están aquí presentes se vayan de este live con los signos de alarma de la conducta suicida. Ojo con esto porque es muy importante que tanto familiares como amigos, profesores, compañeros de trabajo sepan identificar estos signos de alarma que, como les repito, son descritos por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud también ha sacado unos y la Organización Panamericana de la Salud también ha sacado otros signos de alarma, pero yo los traté como de resumir para dejarles aquí como unos signos muy claros que les sea fácil a ustedes identificarlos. Y el primero es presencia de pensamientos o planes autolesivos en el último mes o en el último año. Ojo con esto, ¿sí? Alteraciones emocionales graves, desesperanza, comentarios como no vale la pena seguir viviendo, yo como que no voy a salir de esto, cada día me voy a sentir peor. Esto es una persona que ha ido perdiendo la esperanza a la vida y esto hay que tenerlo claro. Agitación psicomotora, momentos de mucha violencia, sí, porque recuerden que a veces la persona no manifiesta la depresión con tristeza, sino con irritabilidad. Y muchas familias se pueden sentir frustradas porque dicen, oye, pero es que no se deja ayudar. Y no es que no se deja ayudar, sino que puede ser que está pasando por un momento de irritabilidad y le cuesta poner en palabras lo que está sintiendo, se quiere aislar y pues obviamente esto se va volviendo muy difícil de enfrentar para las familias porque es tolerar también la frustración, tener un poco de paciencia, pero bueno, importante que podamos identificar estos signos de alarma. Por ejemplo, conductas poco comunicativas, que la persona se empiece a aislar, que no quiera hablar, que ya no quiera salir de su cuarto a compartir el almuerzo, la comida, el desayuno. Ojo con esto porque estos son signos de alarma. Otra cosa que ha sido muy descrita últimamente es el continuum del suicidio. Cuando hablamos de continuo es como si fuera un espectro, y no hablamos únicamente de la conducta suicida, sino que hablamos de un continuo de suicidio. Y esto quiere decir que hay como unos pasos, a mí me gusta verlo más como una cadena de situaciones alrededor del suicidio, que hay que conocerlas para uno saber como en qué paso va mi familiar o en qué paso voy yo si se me ha pasado por la cabeza. Y es que
se habla de la ideación, ¿sí? Como un primer paso en este continuum. Luego viene el intento, ¿sí? O sea, una persona que primero solo tenía como pensamientos suicidas, pensamientos negativos, y luego empieza a tener intentos de suicidio. Luego pasa a un plan, a veces estructurado, a veces poco estructurado, pero cuando ya hay plan tenemos que estar muy atentos porque del plan a la acción es el siguiente peldaño. ¿Y de qué va a depender de que pase de esta ideación a la acción? Y a mi lado sería como ir hacia el lado o ir escalando hacia el lado derecho, del lado de ustedes sería como el izquierdo. Son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces tener pobre red de apoyo, sentirse solo, por ejemplo ser hombre, tener dificultades de pareja, haberse divorciado recientemente. Todo esto son factores de riesgo que hacen que una persona vaya escalonando de un peldaño a otro y que de la ideación poco a poco vaya pasando al intento, al plan, a la acción. ¿Qué hacemos para mover esa cadena de este lado de la acción hacia la ideación o quitarlo eventualmente? Es con factores protectores. ¿Y cuáles son esos factores protectores? Los hemos mencionado a lo largo de este live y es poder tener una red de apoyo, y cuando digo red de apoyo es familia, amigos, personas conocidas, compañeros de trabajo, compañeros de colegio dispuestos a escuchar empáticamente, en algún momento que la persona lo requiera, estar atentos para apoyarlo, poderlo acompañar a una cita, ¿sí? No todos tenemos que ser terapeutas. La idea es poder apoyar desde el espacio en donde estemos. No estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser psiquiatra o todo el mundo tiene que ser psicólogo, no. Hay cosas que se pueden hacer que no necesariamente es una terapia. Por ejemplo, buscar un espacio que promueva un comportamiento, o mejor dicho, un espacio positivo, por ejemplo, caminar, sacar un espacio para disfrutar una comida, ir a comerse un buen helado, un buen postre. Estos son espacios que promueven otro tipo de pensamientos distintos a los pensamientos suicidas, y todas las personas estamos en capacidad de poner nuestro granito de arena y ayudar a una persona que está pasando por esto. Voy a dar un espacio de preguntas porque hay muchas. Aquí la que acaban de hacer, o bueno, esta que me pasan acá, que dice: ¿qué debo hacer si un familiar se está aislando pero nos pide que lo dejemos solo? Esa es una muy buena pregunta, y es que cuando una persona está aislándose y la familia empieza a detectar que miércoles antes salía con nosotros, ya no quiere compartir espacios con nosotros, ya no quiere ir a comer con nosotros, no quiere pasar tiempo en la sala, jugar un juego de mesa, lo que sea que antes se hacía en familia, es importante acercarnos a esta persona, no con el ánimo de presionar o desesperarnos para que empiece a hablar y nos cuente con detalle qué es lo que le está pasando, y peor aún coger rabia porque no nos está diciendo qué es lo que le pasa, sino acercarnos para que sepa que estamos ahí. Una simple presencia de no tener que hablar absolutamente nada, sino el estar ahí acompañando a llorar, acompañándolo en un momento duro, es suficiente mensaje para que esta persona que no la está pasando bien, porque alguien que se está aislando, que está con toda la ideación suicida o que ya ha intentado suicidarse, definitivamente no la está pasando bien, y se le pone una presión mayor si además se presiona a que hable ya, que diga qué le está pasando. Entonces es importante que le demos el espacio, que obviamente reduzcamos los riesgos. Por ejemplo, si en la casa hay cuchillos con los que se puede hacer daño, si vivimos en un piso alto y hay balcones, acompañar a la persona que no se quede sola sin invadir su espacio personal y no volvernos como el policía de la persona en la casa. Es, como les decía ahorita, la sensación de sentirse acompañado sin ser criticado es suficiente para poder apoyar a una persona que se está aislando. Hay otra pregunta que dice: hola doctora, ¿qué puedo hacer yo si mi mejor amigo me cuenta que quiere suicidarse? Fíjate que precisamente alguien que comenta que se quiere suicidar
como mencionaba yo al comienzo de la charla, un mito que es muy común en la gente que dice, no, es que si está diciendo que se va a suicidar, eso es que no se va a matar. Y eso hace mucho daño porque lejos de esta persona sentirse apoyada, porque recuerde que cuando alguien dice que se quiere suicidar, es que está ventilando un sufrimiento, está buscando una alternativa, está buscando un apoyo. Y si lo primero que vamos a hacer es decir, no, es que eso estaba manipulando, es que eso no va a pasar, ahí ya empezamos a hacer daño. Es importante que se pueda escuchar a esta persona, que además el que le está escuchando a la persona que se quiere suicidar, que consulte al psiquiatra. Es más, ¿por qué no ayudarle a sacar la cita, acompañarlo a la cita, llevarlo a un centro de escucha, que recuerden que en Barranquilla los tenemos y son totalmente gratuitos, o llamar a la aseguradora que tenga, sin importar cuál sea, para sacar una cita, porque esta persona necesita ayuda profesional. No nos podemos quedar con que, no, sí, eso no va a pasar porque siempre ha dicho eso. No, necesita el apoyo, necesita estar acompañado y necesita minimizarse todos los riesgos que puedan haber. Bueno, otra pregunta. Oigan, me alegra que estén haciendo tantas preguntas, qué chévere que estén motivados y que quieran saber más sobre este tema tan importante de verdad. Y deben obligar a la persona a cambiar esos signos de alarma. Bueno, no entiendo muy bien cómo qué dice la pregunta, pero creería que es algo así como que si aparece el signo de alarma, como que debemos obligar a que deje de hacerlo, más allá de obligar a que deje de hacer una conducta de aviso, es por el contrario, ser empáticos con esa conducta de aviso. Recuerden que la empatía es tener la capacidad de ponerse en el zapato del otro, en sentir ese sufrimiento que el otro entre líneas nos está dejando saber, ¿sí? Cuando alguien se quiere acabar con su vida, la está pasando muy mal, ¿sí? Y tenemos que escuchar entre líneas ese mensaje de ayuda que está solicitando y que además lo está haciendo de una manera desesperada. Entonces, lejos de obligarlo a quitar ese pensamiento, porque que yo sepa, cuando uno trata de no pensar en nada es cuando más piensa en las cosas. Entonces, lo más importante no es como escondamos esto o no hables más de esto, sino por el contrario. Yo sé que puede dar miedo hablar del suicidio, pero ojo, que el que lo está pensando quiere sentirse escuchado sin ser criticado. Y creo que ese es el primer paso que hay que dar en muchos hogares, en muchos espacios como colegios, en sitios que a veces uno pues no está acostumbrado a mencionarlo, como en una reunión familiar o en una reunión con amigos. Ojo, esto no es para estarlo publicando y hablando con todo el mundo, pero sí sacar el espacio privado donde se pueda hablar, donde se pueda dar ese espacio íntimo con la persona, que se pueda abrir, ¿sí? Sin miedo a que luego lo van a criticar o que lo van a echar o que le van a quitar el cupo del colegio, ¿sí? Porque eso también hace parte del estigma en la enfermedad mental. Quiero por último hablar un poco de algo que me gustaría que se llevaran de este live, y es que para poder ayudar a otras personas debemos tener en cuenta que no siempre se puede convencer a las personas. Esto puede generarnos mucha frustración, pero es que, oigan, uno no puede controlar la vida de otro, ¿sí? Obviamente es desgastante cuando un ser querido de uno le dice que se quiere quitar la vida, eso genera mucho miedo, mucha ansiedad, mucha angustia, pero tenemos que ser pacientes, porque quizás todos queremos respuestas rápidas, efectivas, pero lo primero es tener paciencia, escuchar a la persona, invitar a esa persona a salir a caminar, por ejemplo. Ahorita les decía que buscar un espacio en donde se puedan experimentar emociones positivas, como comerse un helado, una buena comida,
una buena tarde de ir a un centro comercial, salir de compras. Estas son situaciones que los seres humanos podemos hacer y no todo el mundo tiene que ser terapeuta. No estoy diciendo que tiene que hacerle la terapia, pero sí se puede poner un granito de arena experimentando emociones positivas. Y poder ayudar a otros sí puede hacer que contribuyamos a este problema de salud pública, porque recuerden, como les decía ahorita, el suicidio es un problema de salud pública, y que nos podamos conectar con las personas que están sintiendo cosas similares en grupos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, en Reencontrarse, nuestros pacientes hablan en las terapias, y eso hace que cuando uno le está diciendo a otra persona que ha vivido cosas similares, qué estrategias ha utilizado en la vida, quizás la estrategia del otro hombre a mí no se me había ocurrido y eso puede servir. Oigan, todos nacemos con un maletincito de herramientas que nos han ayudado en momentos difíciles previos a enfrentarlos. ¿Por qué no hacer uso de esas estrategias que nos han servido antes para enfrentar situaciones difíciles frente a un problema tan serio como una pandemia o una crisis económica asociada a la pandemia? Entonces, hacerse la pregunta de ¿qué he hecho yo en situaciones adversas previas que me ha ayudado para hacerlo ahora? Es muy útil. También tener como unos recuerdos positivos previos, ¿sí? Porque no todo en la vida ha sido negativo y uno puede tener unos recuerdos muy bonitos que lo pueden hacer a uno volverse a tener esperanza de que puede volver a ver un recuerdo chévere con ciertas personas, y que lo que estoy viviendo ahora no quiere decir que lo voy a vivir siempre. Da un granito de esperanza a las personas que están viviendo una situación tan dura y que se están planteando el suicidio como una alternativa. Como un tip final podemos comenzar con una nota de apoyo, ¿sí? Ahorita un mensajito de WhatsApp que le envíen a alguien que sepan que está viviendo una situación adversa. Podemos empezar con eso, hacerlo ahorita, no le quiten, no pierdan la oportunidad de escribirle un mensaje a esa persona que de pronto crean que necesita ser escuchado, y simplemente decirle: hola, estoy aquí para ti. Cuentas conmigo, podemos ir a comer un helado, abrieron un nuevo sitio y chévere poderlo conocer contigo, ¿sí? Eso es una manera de hacer sentir a la persona que nos preocupa cómo se siente, que sabemos que está luchando para vivir, que si ha tenido pensamientos suicidas o pensamientos de muerte, puede haber otra alternativa, ¿sí? Que de pronto en el túnel sin salida que se está viendo ahorita, no va a ser siempre así, y que podamos sembrar esa semilla de esperanza es muy importante. Muchas gracias a todos los que están en este live y que se han quedado conectados en este espacio que consideramos desde el Centro Terapéutico Reencontrarse, que es muy importante porque estamos comprometidos con la salud mental de todos los colombianos, de barranquilleros, de toda la población en general, y que nos agrada tener estos espacios y que nos acerquemos un poco más y que vean que somos personas, y que el psiquiatra no es ese por allá que está lejos, sino que, hombre, cuentan con nosotros para lo que necesiten. Por favor, no duden en contactarnos. Recuerden que tenemos nuestras páginas, ¿sí?, de redes sociales. Estamos en Instagram como CTR Reencontrarse. Los que están en el live de Facebook también aparecemos como IPS Reencontrarse. En nuestra página web, por favor, pueden mirar todos los servicios que ofertamos. No solo tenemos psiquiatras, tenemos también psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos. Entonces, por favor, no duden en contactarnos si en algún momento requieren de nuestro apoyo. Estamos ahí para ustedes. Muchas gracias a todos.